Muy buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas a esta transmisión. En esta tarde vamos a hacer un abordaje de lo que es la prevención del suicidio. Y en esta oportunidad nos vamos a referir al suicidio diciendo que es parte de lo que se ha denominado como conducta suicida, ya que cuando se habla de conducta suicida, se está hablando de dos fenómenos muy complejos y al mismo tiempo muy trágicos. Por una parte, se habla de lo que es el suicidio, y el cual es definido como un deseo o intención de morir, y no solamente la idea de escapar de una situación dada o de estar en otra parte. Y es expresado mediante una acción u omisión que lleva a satisfacer ese deseo o intención. Y por otra parte está el intento de suicidio, también llamado suicidio fallido o parasuicidio. Es una conducta que tiene como finalidad quitarse la vida, pero la persona en este caso no fallece. Y esta situación se da por, hay veces, la ausencia real de un deseo o intención de morir, y por la inadecuación del método empleado, en el sentido de que hay métodos que son muy letales para quitarse la vida, una alta letalidad, y otros que no, su letalidad es muy baja, y por eso la persona no consigue el objetivo. Y también más por una atención eficaz muy pronta, de poder llegar a un centro asistencial en donde es atendido y logran salvarle la vida. Desde el punto de vista conceptual y práctico, no siempre resulta fácil establecer la intencionalidad suicida, sobre todo en los casos que la persona muere. La ambivalencia observada en la mayoría de quienes se suicidan dificulta en muchos casos la tarea de distinguir entre un suicidio verdadero o una muerte accidental, lo que tiene mucho efecto en las estadísticas que se registran. Algunas veces aparecen como suicidio problemas que son de tipo un accidente de la persona fallece o viceversa. En cuanto a la magnitud de este problema, la Organización Mundial para la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de 1 millón de suicidios cada año. La cantidad es bastante elevada. En el mundo es 1 millón de personas. Y los intentos de suicidio, esto llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo el mundo. Lo que indica, en otras palabras, que globalmente se produce una muerte cada 40 segundos y un intento cada 3 segundos como resultado de esta situación. Es muy importante hablar de cuáles son los factores que intervienen para que aparezca una intención, para que aparezca una idea de suicidio. Y cuando el trabajador de salud enfrenta un caso de suicidio, una de las primeras preguntas que se hace es ¿por qué sucedió ese fenómeno? Y se inicia pues la búsqueda de las causas del suicidio. Debemos de tener muy presente que el suicidio es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno multicausal en el cual no concurre solo una variable, sino que varias variables, varios factores que están inmersos en la conducta suicida. En realidad, casi nunca se encuentra una causa única. Muy arriesgado decir que una persona se quitó la vida por X o Y situación, porque son varias las situaciones, varios los factores que pueden llevar a emitir este tipo de conducta.
Y el estudio detallado del caso revela que se pueden implicar más de un factor de riesgo involucrado. Trátese de un suicidio consumado o de un intento de suicidio. Los factores son muchos. Aunque es cierto que casi siempre se puede identificar un factor precipitante, o sea, aquello que estuvo más cerca del momento en que ocurrió este tipo de conducta. Y entre los factores de riesgo, los factores que propenden para que una persona eh, tenga este tipo de ideas o cometa este tipo de actitudes, podemos distinguir factores predisponentes y factores precipitantes. Los factores precipitantes son los que son más recientes, los que están más cerca a el momento en que la persona intentó esa conducta. Y entre los factores de riesgo predisponentes al suicidio están las enfermedades mentales, sobre todo enfermedades como la depresión, el alcoholismo y la esquizofrenia. Estas enfermedades están muy relacionadas con la conducta suicida. Otro factor muy importante son los intentos previos de suicidio, en el sentido de que la persona que ya ha intentado quitarse la vida una o dos veces está más propenso a emitir esta conducta, más propenso a intentar quitarse la vida. También la pertenencia al género masculino. Los hombres mueren más por situaciones de suicidio que las mujeres. Son más las mujeres, si bien es cierto que son más las mujeres que intentan suicidarse, pero los que lo consiguen más fácilmente son los hombres. Entonces, pertenecer al género masculino es un factor predisponente. Las enfermedades físicas también, sobre todo las crónicas, enfermedades dolorosas, incurables, también pueden ser un factor de riesgo. La baja tolerancia a las frustraciones también. Tenemos algunas veces, no soportamos, no sabemos el manejo, cómo manejar las emociones, cómo manejar las frustraciones, y eso también nos puede llevar a emitir esta conducta. Los factores precipitantes que están más cerca a el momento en que la persona comete un acto de suicidio, entre ellas podemos ver los efectivos, los problemas de afecto, problemas de relaciones sentimentales, también los problemas de tipo profesional, como pérdida de empleo, la pérdida del trabajo, las situaciones económicas, graves pérdidas económicas. También están los eventos sociales, la marginación, el tener que salir de las viviendas, tener que abandonarlas por las presiones sociales también. La percepción de vivir insostenible, insoportable y sin solución. Hay personas que no le ven salida, no le ven solución a sus problemas, y eso pues los hace propensos a esta conducta. El factor facilitador de elevada importancia es la accesibilidad a los medios efectivos para quitarse la vida. O sea, los métodos. ¿Qué método va a usar la persona para quitarse la vida? Y decíamos que hay unos más letales que otros. Y aquí sobresalen en nuestro medio, se destacan los pesticidas en El Salvador. El 95%, 94% de suicidios, la gente los comete utilizando pesticidas, o sea, que son envenenamiento. Muy poco se observa
el suicidio por arma de fuego, el suicidio por ahorcamiento, muy poco. Nuestro problema está en el uso de los pesticidas, de los plaguicidas. Menos estudiados y conocidos que los factores de riesgo son los factores de protección, entre los cuales se destaca la presencia de una buena y efectiva red de apoyo social, que puede ser estimulada cuando existe una buena organización familiar. Las relaciones familiares son muy importantes, el ambiente, los buenos ambientes dentro de la familia son muy protectores. Está también la buena integración social, participación en grupos, la pertenencia a grupos religiosos, grupos deportivos, los grupos de servicios, comités, etcétera, etcétera. Y buenas relaciones con los compañeros de escuela, del trabajo, maestros y otras personas socialmente relevantes. Recordemos que en el trabajo pasamos mucho tiempo, pasamos muchas horas y debemos establecer muy buenas relaciones para que el trabajo resulte agradable. Otros importantes factores de protección que ayudan a superar numerosas crisis y situaciones difíciles y por lo tanto juegan una relevante función de prevención son los relacionados con la posesión de una personalidad positiva. Vale decir tener una buena actitud ante la situación, tener buenas actitudes sociales, buenas actitudes cognitivas, tener la capacidad para identificar los propios estados emocionales. Tenemos que poder discriminar, tenemos que poder darle nombre a esos estados emocionales por los que estamos pasando. Y una disposición a buscar ayuda cuando se le necesite. No es un signo de debilidad el hecho de pedir ayuda, el hecho de pedir un consejo, sino muy al contrario, de valentía, ¿verdad? Aceptamos que necesitamos esa ayuda y la buscamos. Con base en estos factores de riesgo y de protección que hemos mencionado, se puede identificar a los siguientes grupos de personas con riesgo de conducta suicida, acorde con las características en su demografía, de acuerdo a sus características clínicas también. Entonces tenemos que por las características sociodemográficas vamos a tener que las personas de sexo masculino jóvenes son muy propensas al suicidio,
Pues en nuestro medio, las personas que se están suicidando son personas muy jóvenes, son personas entre los 19 a 30 años, considerados una población muy económicamente productiva aún. Eh, las personas que están solas, las personas divorciadas, separadas o viudas también, y personas socialmente aisladas que no pertenecen al grupo, no pertenecen a ningún gremio, así como también los agricultores. Ellos manipulan los pesticidas y tienen, lo tienen en sus manos y eso es muy peligroso. Los policías también, los militares que usan sus armas, portan sus armas a diario. Eso los hace proclives a el suicidio. Personas bajo intensos y rápidos cambios sociales, el desplazamiento de las comunidades, el desplazamiento de los lugares de trabajo, es un fenómeno también que hay que considerar. Las personas bajo intenso estrés también, personas muy estresadas, pueden presentar esta conducta. Y también por las características clínicas que posean las personas, como las personas que padecen enfermedades mentales, depresión, esquizofrenia, problemas de alcoholismo y drogadicción. Las personas que recientemente son ingresadas en hospitales psiquiátricos con síntomas depresivos, psicóticos e ideas suicidas. Estas son personas de mucho riesgo. Las personas con depresión también. Una persona con depresión grave está muy proclive a presentar esta conducta. Alcohólicos y usuarios de drogas. Gran porcentaje de las personas que se suicidan lo han hecho bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Otro gran riesgo en las personas que ya hicieron un intento de suicidio. Debemos de tener un seguimiento muy cercano, un control psicológico muy directo de estas personas que hayan intentado un cuadro de suicidio. Los familiares también de personas que ya se suicidaron son un grupo de riesgo, son un grupo vulnerable. Vamos a ver el horizonte de la enfermedad del suicidio. En el caso de la conducta suicida, el horizonte de la enfermedad ha sido descrito de manera dinámica como un proceso que se inicia con ideas de muerte, o sea, eso presenta a la persona en un primer momento ideas de muerte, ideas de autodestrucción, y estas van acompañadas o no por un plan de acción o un plan suicida, en el cual el suicida en potencia elige un método, un local y una ocasión que puede ser seguida o no por la puesta en práctica del plan. Pueden aparecen ideas suicidas, luego planes suicidas, proyectos suicidas, o solamente ideas suicidas que nos da la chance, nos da la ventaja de trabajar y actuar en la persona para disuadirlo de esa conducta. Y existe una amplia interacción entre la intensidad de la intención de quitarse la vida y la letalidad del método elegido, y las circunstancias y la posibilidad de cuidados inmediatos, variables que según las cuales el suicidio llegará a consumarse o no. Entonces, el concurso de estas variables se puede salvar una vida o podemos perder una vida.
Y hasta hace muy poco las iniciativas de prevención del suicidio se basaban en la reducción de las ideas suicidas. No nos concentrábamos solamente en la persona, en el paciente, para trabajar, que no tuviese esas ideas, esos planes. Y muy poco se controlaba el medio ambiente. No obstante, experiencias recientes han demostrado que se puede lograr un impacto mayor y más rápido cuando se actúa de preferencia sobre el ambiente externo, en lugar de concentrarse en el espacio intrapsíquico, solo en la persona. Debemos actuar también a nivel del ambiente. Y ahí es importante el control de los métodos de suicidio, control de acceso a los pesticidas, control del acceso a armas. Existe una mitología, existen unas creencias que se han desarrollado alrededor del suicidio. Y es una mitología que debemos ir desentrañando, debemos de trabajar en ella, porque necesitamos bajar los índices de suicidio en nuestro país. Y el primer mito, la primera creencia dice que las personas que hablan sobre el suicidio solo buscan llamar la atención. Esto que se dice, el mito alrededor de esto que se dice es que las personas que verbalizan su intención de suicidarse lo hacen solo para llamar la atención. No lo hará y no es necesario que lo tomemos en serio. La realidad sobre esta creencia es que siempre hay que tomar en serio a aquellas personas que quieren terminar con sus vidas, a aquellas personas que hablan de quitarse la vida, las personas que buscan información sobre la muerte, etcétera, etcétera. No tenemos que dejarlos pasar. Hablar sobre el suicidio podría ser su forma de pedir ayuda. Están hablando de eso porque están en problemas, necesitan ayuda. Y cuando las personas tienen tendencias suicidas, generalmente se sienten solas y necesitan apoyo emocional, de que alguien esté ahí, de que alguien les escuche, de que alguien les entienda. El acceso a la ayuda adecuada en el momento adecuado puede prevenir el suicidio. En caso de conocer a alguien que pueda estar pasando mal, es esencial comunicarse con esa persona, iniciar una conversación, escuchar con la mente abierta y preguntar qué podemos hacer para ayudar. Todo esto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Podemos salvar a alguien si hacemos esto. El segundo creencia sobre el suicidio es de que solo determinadas personas mueren por suicidio. La creencia, el mito es de que solo las personas con problemas de salud mental mueren por suicidio. Y en realidad no todas las personas que viven con problemas de salud mental cometen suicidio, sino ya no hubieran personas con problemas de salud mental si todas se quitaran la vida. Y no todas las personas que mueren por suicidio tienen también problemas de salud mental. Entonces, es un error pensar así como con esta creencia, porque el suicidio puede afectar a cualquiera. Hay una serie de factores de riesgo, como sufrir violencia o abuso, que son determinantes más amplios de la salud mental. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables, por ejemplo, refugiados, colectivos minoritarios, personas LGBTI o personas encarceladas. No necesariamente tendrá que haber una enfermedad mental para que se dé esta conducta.
El comportamiento suicida es indicativo de una abrumadora sensación de angustia y no necesariamente de un problema de salud mental. La persona que se quita la vida está angustiada, está abrumada, no sabe lo que hacer y en realidad quizá la persona no quiera morir, sino que la persona quiere salir de esa situación por la que actual está pasando. Una tercera consideración de estos mitos es de que el suicidio es una elección personal. La creencia es de que como el suicidio es una elección personal, no tenemos que intervenir, que las personas suicidas quieren morir y que nosotros no debemos meternos en esa situación. La realidad es de que la mayoría de personas con conductas suicidas en realidad no quieren morir, quieren salir del problema, quieren salir de la situación, están angustiadas, no saben qué camino tomar, entonces eh, alguna ayuda sí podemos dar. La mayoría de las personas con conductas suicidas en realidad no quieren morir, no quieren vivir la vida que tienen simplemente. Por eso es tan importante hablar de otras opciones en el momento adecuado. El acceso al apoyo en el momento oportuno puede prevenir el suicidio. Podemos trabajar para decirle que no lo haga, que se dé un chance, que lo haga en otro momento, en otro día, para ganar espacio para poder salvarle la vida. El cuarto mito es de que hablar sobre el suicidio puede animar a las personas a acabar con sus vidas. La creencia popular es de que hablar al suicidio puede alentar a las personas a terminar con su vida. Esa es la creencia. Pero la realidad es de que preguntar a las personas si están pensando en suicidarse no les da ideas sobre el suicidio. Debido a este estigma que hay sobre el suicidio, las personas que piensan en el suicidio no saben con quién hablar al respecto. Hablar abiertamente sobre cómo se sienten puede facilitar disipar algo de la tensión que está causando sus sentimientos suicidas. También puede ayudarles a reconsiderar su decisión y descubrir otras opciones además del suicidio. Mito 5. El riesgo de suicidio termina cuando las personas suicidas se sienten mejor. El riesgo de suicidio se acaba cuando mejora el estado de ánimo de una persona en crisis. Esa es la creencia. La realidad es que a veces las personas con tendencias suicidas se sienten mejor porque han decidido suicidarse y pueden sentir una sensación de alivio porque el dolor pronto desaparecerá, pero todavía existen en ellos las ideas, las tendencias. No es que ya terminó el problema. Debemos de estar siempre pendientes de este tipo de personas. El suicidio no se puede prevenir. La creencia popular es que no se puede prevenir el suicidio porque es impredecible. La realidad es que el suicidio se puede prevenir. Quizás no vamos a prevenir todos los suicidios, pero sí muchas conductas suicidas las podemos prevenir. Las medidas incluyen abordar los problemas que conducen a los intentos de suicidio, como el estigma, la falta de acceso a los servicios, la falta de información sobre salud mental, la falta de apoyo entre iguales, condiciones adversas durante la infancia, reducir el acceso a los medios de suicidio, es decir, a armas, a medicamentos, a plaguicidas, informes de los medios de comunicación e intervenciones escolares. Los medios de comunicación son de gran ayuda para prevenir los suicidios, siempre y cuando ellos den la información de una manera correcta, de una manera adecuada. El siguiente mito dice que la medicación es el mejor tratamiento para el suicidio. La creencia es que el medicamento es lo mejor para prevenir el suicidio.
Y, y la realidad es que los medicamentos, como los antidepresivos, no reducen las tendencias suicidas. Sí, en realidad son una ayuda, son un paliativo, pero no son la respuesta para prevenir los suicidios. En cambio, los gobiernos deberían centrarse en implementar estrategias preventivas eficaces para mejorar las determinantes de la salud mental y abordar el suicidio. Deberíamos de tener un plan nacional de prevención del suicidio. Plan nacional para aplicarlo a nivel del país. Se debe tener financiamiento para trabajar en este tipo de problemas, este problema de salud mental. Luego el mito número 8 dice que la hospitalización involuntaria reduce el riesgo de suicidio, o sea, llevar a alguien a la fuerza, a, a un hospital para que no tenga estas tendencias, para que no tenga estas ideas de suicidio. El mito es que la hospitalización involuntaria reduce el riesgo, pero la realidad es que las personas que son obligadas a ser hospitalizadas tienen más probabilidad de intentar suicidarse después de ser dados de alta. Entonces, en los hospitales, para dar el alta a este tipo de personas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras deberán tener mucho cuidado, porque las personas del hospital pueden salir a quitarse la vida. Entonces debemos de tener una vigilancia bien estricta, saber ya cuando el paciente ah, está, más, está más estable, puede tomar decisiones más apegadas a la realidad para darle el alta. Las personas que son obligadas a ser hospitalizadas deberán tener un buen control y seguimiento. No le damos el alta y luego lo dejamos. Tenemos que remitirlo al primer nivel de atención para que sigan con su atención, con su tratamiento. Algunas intervenciones eficaces para la prevención del suicidio son, por ejemplo, las que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ellos han identificado algunas acciones cuya eficacia para la prevención del suicidio ha sido demostrada en diversos países y en distintas épocas. Entre las más importantes de estas acciones se encuentran el tratamiento de las enfermedades mentales. Entonces tenemos que hacer buenos diagnósticos, debemos hacer diagnósticos tempranos, debemos hacer tratamientos tempranos de las enfermedades para que las personas no lleguen a estos niveles de las ideas suicidas. Algunas enfermedades mentales como la depresión, el alcoholismo, en menor grado la esquizofrenia, están asociados con los comportamientos suicidas. En consecuencia, la identificación temprana de estos síntomas en la comunidad y su manejo adecuado son acciones eficaces para la prevención de los suicidios. Y en las regiones de salud, en nuestras 5 regiones de salud, tenemos casos de intentos de suicidio, los que debemos de trabajar, prevenir los suicidios, haciendo programas como estos. Control también del acceso a los medios del suicidio, en lo que se refiere a los comportamientos suicidas, el paso de la intención al acto siempre se ejecuta siguiendo un método. Tenemos que trabajar en que no haya fácil acceso a los métodos para quitarse la vida. El control del acceso a los medios referidos por estos métodos, sobre todo los de más alta letalidad, ha sido a lo largo de la historia una de las maneras más eficaces que reduce la mortalidad asociada al medio. Estas estrategias comprenden medicamentos, somníferos, anticonvulsivantes, control de pesticidas, herbicidas, armas de fuego. Bien, el seguimiento de personas que han intentado el suicidio. Desde hace mucho se sabe que un intento de suicidio previo
solía ser una de las más frecuentes precursores de una repetición del intento, sobre todo de la muerte por suicidio. De ahí que una atención continuada a personas que intentan el suicidio puede disminuir significativamente la mortalidad en estos grupos. Discreción de los medios al comunicar el abordaje. La OPS ha hecho varias recomendaciones para los medios de comunicación de cómo deberán informar, no deberán aparecer los suicidios, perdón, de la primera página, en la portada, tienen que estar dentro de los periódicos, no publicar fotos de la persona que ha cometido ese acto. Entre la orientación que se recomienda dar a los grupos de prensa responsables se incluyen no incluir las fotografías, nunca describir el método que la persona usó y las circunstancias en que ocurrió el hecho, presentar el relato de manera completa sin buscar una causa única, ni exaltar el hecho, ni transformar a la persona muerta en un héroe. Por ejemplo, informar sobre problemas y dificultades que la persona tenía, tratamiento, uso de alcohol y drogas. No siempre es fácil determinar la posibilidad y los riesgos de suicidio en una persona en particular, sobre todo si no se ha recibido ninguna formación específica para esto. El abordaje del suicidio es algo muy especializado. Tenemos que tener alguna experiencia para trabajar con una persona con idea de suicidio. Es útil adentrarse en el tema de manera gradual, establecer una buena relación y empatía con el paciente y hacerlo sentir cómodo para expresar sus sentimientos y poder hacerle las preguntas necesarias, como por ejemplo si se siente infeliz, si se siente desesperado, si se siente incapaz de enfrentar cada día, siente la vida como una carga, siente que la vida no merece vivir, siente deseo de quitarse la vida. Debemos preguntar todo eso. Una vez confirmada la presencia de ideas suicidas, es importante evaluar su frecuencia e intensidad. A más frecuencia, a mayor intensidad, más cerca está el fenómeno, que ocurre el fenómeno de quitarse la vida. Y saber si el paciente ha planeado un método y posee los medios para hacerlo, o si el medio propuesto está fácilmente a su alcance, el riesgo de suicidio es más alto. Es importante que las preguntas no sean coercitivas, sino planteadas de una manera cálida y que muestren empatía. Preguntar, por ejemplo, ¿ha hecho planes para terminar con su vida? ¿Cómo está planeando hacerlo? ¿Tiene en su poder píldoras, armas, medios? ¿Ha pensado cuándo y dónde hacerlo? Recordemos que es necesario hablar con los pacientes, hablar del suicidio. No lo vamos a estar inclinando a que se quite la vida, sino vamos a estar tratando de salvar la vida. Y a pesar del trabajo muy sutil que se puede hacer al nivel de atención primaria, hay casos en que la gravedad o ausencia de apoyo social hace necesaria la derivación al especialista. Los pacientes deberán remitirse a un psiquiatra cuando presenten algún trastorno psiquiátrico. Deben ser evaluados por el psiquiatra. Historia de intento de suicidio previo también. Historia familiar de suicidio, alcoholismo o trastorno psiquiátrico. O cuando la persona no tiene ningún apoyo social, ninguna red de apoyo social. En conclusión, pues, las conductas suicidas que incluyen el suicidio propiamente dicho y los intentos de suicidio constituyen un importante problema de salud pública. Origina pérdida de casi 1 millón de vidas al año. Sin embargo, se dispone de conocimientos y técnicas que permiten prevenir y reducir la mayoría de estas pérdidas y de este sufrimiento. Muchas de las intervenciones encaminadas a este fin pueden ser puestas en práctica a nivel de la comunidad, a nivel de la familia
y también integrarlas a, a la atención básica que nosotros le damos en salud. Debemos de integrar estrategias. El suicidio es un problema de todos y la adecuada movilización de las comunidades y la sensibilización de las autoridades y tomadores de decisión son los ingredientes necesarios para la puesta en marcha de estrategias nacionales que ordenen las acciones tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local para la meta de reducción del impacto de este fenómeno típicamente humano. Debemos reducir los suicidios en el año. Hay metas para reducir los suicidios. Todos los países tienen metas de porcentaje a reducir el suicidio. Bueno, gracias por su atención. Vamos a abrir un espacio para que puedan realizar sus preguntas. Con respecto a la pregunta de los grupos de apoyo, generalmente somos nosotros en los primeros niveles de atención que formamos grupos de apoyo, no solo de prevención del suicidio, sino que otros grupos de apoyo, sobre todo grupos de personas con problemas de depresión. Somos nosotros los llamados a la formación de estos grupos de prevención del suicidio. También existen algunas organizaciones no gubernamentales que también brindan este tipo de atención. Tienen grupos de apoyo para prevención del suicidio, así como grupos de apoyo para el trabajo de la violencia, de las personas víctimas de abuso, de maltrato. Entonces, sí, existen grupos y nosotros eh, aún más hemos diseñado un manual para el trabajo y para el abordaje de estos grupos de apoyo. Nosotros en el MinSal trabajamos con esa estrategia y también hay otras organizaciones no gubernamentales que sí hacen grupos de apoyo.
La siguiente observación es sobre eh, la escucha psicológica, el abordaje que hacemos a las personas desde los primeros auxilios psicológicos y desde la intervención en crisis. La palabra es de mucha ayuda cuando hacemos un buen rapport, cuando tenemos una, una mentalidad de escuchar, de darle seguimiento al otro, que el otro se sienta comprendido, es, es una arma muy, muy buena. La palabra, cuando le trabajamos a la gente sus emociones, sus sentimientos, incluso cuando empezamos a trabajar sus pérdidas, sus heridas, eh, eso a la persona le ayuda mucho porque le damos herramientas, le damos técnicas de cómo perdonar, por ejemplo, cómo ejercer el perdón y cómo pedir perdón también, cómo pedir perdón. En ese proceso, los talleres, las jornadas, la palabra es de mucha ayuda. Las personas van conociendo, van sabiendo de cómo pueden ellos solucionar sus problemas, cómo darle las herramientas adecuadas para que ellos elaboren sus problemas, para que ellos superen sus situaciones personales. Entonces, nuestro trabajo es somos catalizadores nada más de los procesos, ¿verdad? Nosotros aceleramos los procesos de las personas para que ellos vayan superando su situación, superando sus problemas en el proceso de abordaje psicológico o en el abordaje psicosocial que les hacemos. La observación dice, podemos decir que una persona que intenta suicidarse y no lo logra, que podemos darle lanza. Eh, sí, debemos hacer una evaluación de de su estado cognitivo, de su estado afectivo y no lo vamos a tener ingresado toda la vida, por supuesto, sino que hacer una muy buena evaluación psiquiátrica, una muy buena evaluación psicológica y darle el alta, pero tenemos que siempre hacer la contrarreferencia al primer nivel, a la unidad de salud intermedia o unidad de salud especializada en donde esté el recurso de psicología o a una unidad hospitalaria de salud mental, ¿verdad? El problema es que tenemos que darle un seguimiento porque las personas de esa situación algunas veces repiten el evento en los próximos 4, 5 o 6 meses. Entonces, tenemos que estarle dando un muy buen seguimiento. En ese caso, no dejamos consultas para 3 meses, por ejemplo, de seguimiento, sino que lo vemos un poco más seguido, cada 15 días, cada 10 días, cómo nosotros debemos hacer adecuar nuestra consulta para darle espacio a estas personas, no soltarlos de una vez, sino que hacerles un verdadero seguimiento. Respecto a la observación del bullying, sí es una conducta muy de riesgo porque las personas se sienten muy acosadas, muy maltratadas y los puede llevar a los niños, a los jóvenes a intentar este tipo de conducta. Debemos de estar muy vigilantes del bullying en los centros escolares, en los colegios, ya que es una conducta muy generalizada.
es importante trabajar con los maestros, con los directores de escuela, para hacer un abordaje temprano de este tipo de conducta. Trabajar con las personas que sufren el bullying, tanto como las personas que ejercen el bullying. Con respecto a los fondos, a los recursos, contamos, en nuestro país se cuenta con muy pocos recursos como para financieros y humanos también, como para hacer el abordaje de esta problemática. No solo la prevención del suicidio, existen pocos recursos para trabajar en la violencia, existen pocos recursos para trabajar en otras áreas. Entonces, por eso yo mencionaba que como país se debiera de tener un plan nacional de prevención del suicidio, pero con los recursos financieros asignados para poder llevar adelante este trabajo. En la República, por ejemplo, en Puerto Rico, existe una Secretaría de Prevención del Suicidio y es una secretaría que tiene asignado muchos millones para trabajar en la prevención del suicidio. Nosotros en Centroamérica, muy poca la asignación de recursos para este rubro. No, tenemos muy poco. Silvia Martínez. Adelante, Silvia, le escuchamos. Hola, doctor, ¿me escucha? A la orden, sí, le escuchamos. Hable, Silvia. Ahí en mi comentario yo escribía de que en nuestro país hay muy pocos recursos para abordar lo que es la temática de salud mental en nuestra población de El Salvador y en los niveles locales, como en las unidades de salud, ¿verdad? Hay pocos recursos capacitados para trabajar en la prevención, ¿verdad? De los diferentes trastornos existentes en salud mental, ¿verdad? Y ¿cómo le digo? Las ideas suicidas, pues, por lo menos en el municipio de aquí donde yo trabajo, que es Jutiapa Cabañas, tenemos muchos problemas de intento suicida. Y hay pocos recursos capacitados para trabajar en la prevención, ¿verdad? Entonces, es lamentable, ¿verdad? Que como ministerio no se retomen medidas, ¿verdad? Para poder fortalecer este componente de salud mental y mejorar, ¿verdad? La atención en la población que sufre de este problema, ¿verdad? De las ideas suicidas, ¿verdad? Al final, como usted lo estaba diciendo, ¿verdad? Que no hay que tomar a broma cuando las personas dicen, me voy a suicidar. La mayoría que lo dice, lo hace. Entonces siento yo que hay pocos recursos capacitados como para trabajar en la prevención en los establecimientos de salud. Esa es mi opinión, doctor. Gracias, Silvia. Sí, decíamos, Silvia, hace un momento que lastimosamente en el área de Centroamérica se destina muy poco recurso para trabajar en estas temáticas. No así otros países que sí tienen, les asignan muchos millones para trabajar estos problemas de salud. Y también con respecto a los recursos humanos, somos pocos, siempre somos pocos, los recursos humanos siempre van a ser pocos y quisiéramos tener un profesional de la psicología en cada unidad de salud, pero no tenemos en todas las unidades de salud. Eso nos quita a nosotros cobertura para trabajar en estos casos. Y también, como usted lo dice, debiéramos de hacer más capacitación para el personal
y para prepararlo en el abordaje de la conducta suicida y en otras temáticas, ¿verdad? ¿Cómo nos sirven para ello los primeros auxilios psicológicos, la intervención en crisis? Entonces hacemos un poco, pero sí que quedamos en deuda porque no tenemos los recursos que quisiéramos. Y con respecto a la pregunta de quién decide que en el momento vamos a dejar solo a un paciente o a una persona con ideas o intentos suicidas, definitivamente va a ser evaluación del equipo, ¿verdad? Del equipo de profesionales que le estén dando la asistencia al abordaje, el psicólogo, el psiquiatra, también la trabajadora social, la enfermera, todos deberán hacer una valoración del paciente, puesto que cuando el paciente ya tiene un buen manejo de sus sentimientos, cuando el paciente ya hace un buen manejo de sus emociones, entonces ya está en capacidad de poder tomar otro tipo de decisiones. Ya es capaz de hacer algunas cosas solo y que nos da un poco de garantía que no lo va a volver a hacer aún en los primeros días que salga de su ingreso, porque sabemos que esos pacientes siguen siendo un riesgo, pero no los vamos a soltar, los vamos a derivar al primer nivel, los vamos a derivar a la unidad de salud especializada, a la unidad de salud intermedia, en donde está el psicólogo, para que le siga dando su tratamiento. E inclusive va a ser el psicólogo abordaje de la familia también, porque se necesita de el apoyo de la familia para que nos ayuden en este caso. Bien, entonces como no tenemos más preguntas, muchas gracias por su atención. Aquí los esperamos para las próximas conferencias que estamos preparando para el Ministerio de Salud. Gracias, buenas tardes.